Hola a todos. Vamos a continuar analizando el tema número 6 correspondiente a manejo forestal sostenible en el marco de la asignatura Ordenación Forestal de la Escuela de Ingeniería Forestal, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. En este momento, esta es la segunda parte de este tema y en este momento entonces vamos a comentar lo que se refiere a productos forestales no maderables. Eso se define como los bienes de origen biológico que no son madera y que se derivan de los bosques, de otras tierras boscosas y de árboles fuera del bosque. Esto es una definición de la FAO del año 1999. Realmente la información de productos forestales en Venezuela, productos forestales no madereros en Venezuela es muy escasa. En uno de los anuarios que presentan las estadísticas forestales, particularmente en este que se refiere al periodo 2009-2013, pues pareciera que más bien hace énfasis en otros productos forestales, pero que sí son maderables, ¿no? Como los batalones, estantes, estantillos, horcones, bien. Pero aquí hay algo de información sobre carbón vegetal, sobre palmas, que se utiliza en muchos casos para techar, para colocar techos en los ranchos o en las casas, ¿no? Y también más adelante de esta página, había una información sobre palma manaca, de que en el año 2009 se explotaron 1.293.441 cogollos y hacia el 2012 1.200.000 cogollos de palma manaca. Esto es prácticamente lo único que hemos visto de reporte de productos forestales no maderables en Venezuela. Entonces, simple y llanamente, pues yo creo que esto refleja un poco de descuido con respecto a estos recursos que tenemos en nuestros bosques. Seguramente hay comunidades que están aprovechando mucho más de lo que se indica aquí, en productos medicinales, productos ornamentales y en otras cosas, en fibras para artesanías, ¿no? Pero eso no se reporta oficialmente y eso no llega a las estadísticas forestales. Hay un documento de la FAO del año 2002 que lo pueden encontrar en esta dirección web, donde pues hace un recuento muy interesante de distintos productos forestales que se están aprovechando en varios países de Latinoamérica. Yo les sugiero que esto lo vean con calma, con detalle, porque realmente es muy interesante. Bien, por ejemplo, en nueces del Brasil, hubo una exportación mundial por 30 millones de dólares hacia los Estados Unidos, de lo cual Brasil exportó el 20%, Bolivia el 75%. Bien, y este es un árbol que también está presente en Venezuela y nosotros prácticamente no lo estamos aprovechando. El negocio del caucho natural sí ha disminuido muchísimo. Por allá para los años 80, bueno, Bolivia exportó 3.981 toneladas y así, ¿no? Perú tiene un área estimada de plantaciones de 1.4 millones de hectáreas, bien, pero este negocio ha venido hacia abajo, está en plena caída, justamente por la existencia de los cauchos sintéticos derivados del petróleo y los plásticos y otro montón de elementos donde ya no se depende del látex natural de estos árboles, ¿no? De hecho, Malasia, que en su momento llegó a ser uno de los principales exportadores de caucho natural en el mundo, llegó a tener cerca de 6 millones de hectáreas plantadas de caucho natural. Bueno, ya desde finales del siglo pasado, Malasia comenzó a tumbar esas plantaciones de caucho y en su lugar están plantando palma aceitera. Entonces, el mercado del caucho natural queda para productos que
que son muy reducidos en el mercado. Por ejemplo, los cauchos de los carros de carrera, eso sí usa caucho natural porque tiene mayor adherencia, pero los cauchos convencionales de los carros de los vehículos de paseo que nosotros usamos, el porcentaje de caucho natural que tienen es sumamente bajo, sumamente bajo. Entonces, realmente esto no es un mercado promisorio, no es un mercado que vaya en ascenso, todo lo contrario, es un mercado que va en franco descenso en todo el mundo. El palmito es el vástago el corazón de la palma maraca, que se extrae de ahí, eso se le hace un procesamiento muy sencillo de simple y llanamente limpiarlo, hervirlo, colocarle agua con sal y enlatarlo, y eso llega al consumidor final para usarlo en las ensaladas, ¿no? Es un producto exquisito. Bien, eh, Brasil produjo 20.600 toneladas en 1995, Bolivia 12.355.000 millones de dólares de exportaciones en el año 97. Bien, o sea que esto realmente, esto sí es un mercado grande en expansión y que se mantiene, ¿no? Aceites comestibles, Brasil produjo 76.000 toneladas en el año 97, solamente de lo que ellos llaman babasú. Los colorantes, Perú exporta semillas de anoto o achiote. Perú exportó 500 toneladas de cochinilla en el 93. En taninos, Perú exportó 2.900 toneladas por un valor de 2.5 millones de dólares en el año 99. Resinas, Venezuela tuvo una producción de resina de pino caribe. Eso se utiliza muchísimo en la industria de la pintura. Las pinturas para paredes o pinturas en general utilizan como materia prima la resina del pino caribe. Y eso se estuvo explotando. Para el año 1990 la producción llegó a cerca de unas 7.000 toneladas y eso se consumía principalmente en el mercado interno. Ese es un negocio que también se vino abajo. No estoy muy claro de cuáles son las razones. Me imagino que en este momento la mayor parte de las resinas que se utilizan para las fábricas de pinturas en Venezuela son resinas importadas, porque que yo sepa, ya en los Pinos de Oriente ya no se está haciendo más la resinación. El aceite de copaiba, que luego lo vamos a nombrar con más detalle, a mediados de los 90, la producción de Brasil fue de 60 a 65.000 toneladas. Y hay otras cosas, ¿no? Como la colofonia y aguarrás, que son derivados de distintos extractos que salen de los árboles. Bien, distinto al aceite de copaiba. Brasil produjo 72 toneladas de aceite de copaiba en el año 95. Plantas medicinales, Perú produjo 535 toneladas en el año 99 de uña de gato. Este es un bejuco, Uncaria tomentosa, y esto se utiliza como agente para luchar contra el cáncer. Bien, fibras. Bueno, Perú exportó sombreros de Carludovica palmata, elaborados con fibra de Carludovica palmata. Esto es lo que llaman el sombrero de Panamá. Bien, por un valor de 4.6 millones de dólares en 1992. Tienen 2.000 fábricas para ese año de sombreros de palma. Hay otro elemento que llaman marfil vegetal, de lo cual Ecuador exportó 320 toneladas, nueces de tagua, creo que también en Ecuador, por un valor de 2.400.000 dólares en el año 92. Entonces, esto es una mirada rápida de toda una serie de productos forestales no maderables que se están aprovechando en Latinoamérica y donde reflejamos que Venezuela
prácticamente está menospreciando esos recursos que están allí y que están disponibles. Bien, esto es la palma manaca, que es muy abundante en el delta del Orinoco. Hubo una época en que, como ya les mostré en las estadísticas, que estábamos aprovechando muchísimo la palma manaca para extraer el palmito, pero desde hace unos 8 o 10 años para acá, con el fruto del palmito se elaboran jugos y mermeladas. Y hay un mercado inmenso en expansión en todo el mundo, con muchos clientes en Europa y en Norteamérica, para el consumo del fruto de la palma manaca, que en Brasil lo llaman açaí. En el año 2018, Brasil produjo 1.7 millones de toneladas de açaí, lo cual le generó unos ingresos de $1 billón solamente en ese año. Nosotros tenemos miles de hectáreas, tal vez con cientos de miles o millones de individuos de palma, y nosotros no exportamos ni 1 kilo de açaí. Seguramente los hermanos Guarao en el delta lo aprovechan para consumo interno, para el consumo en el hogar, pero como elemento de exportación, yo estoy seguro de que eso no lo estamos haciendo. Y si se está exportando, será de contrabando, porque eso no está registrado en ninguna parte. Obviamente, pues tenemos muchos recursos que pueden usar y se están usando como artesanía, pero no tenemos datos. No tenemos datos cuantitativos que nos digan en las proporciones en que eso se está usando. Estos son cestas que hacen los indígenas Pemón en la Gran Sabana. Estas son figuras de una roca de origen arcilloso, creo, esto es de caolín, creo, estas rocas, y que tienen estos colores así muy llamativos. Tanto en Gran Sabana como en el estado Amazonas, los indígenas hacen elementos tallados, a veces con maderas muy blandas, y las colorean, produciendo elementos muy bonitos, y en otros casos con maderas muy duras, no hace falta colorearlas, y hacen estos adornos que estamos viendo acá. En el delta, pues también los indígenas de la etnia Guarao pues están haciendo cestas, y la Fundación Tierra Viva los está apoyando con las cadenas de comercialización, pero no tenemos datos exactos de la producción. En el estado Bolívar, la Fundación Finatura en la zona del Caura está trabajando con comunidades yecuanas y con comunidades de afrodescendientes, aprovechando el aceite de copaiba. Bien, este es el árbol que se le llama popularmente como aceite, y su nombre científico es Copaífera officinalis, y el aceite que sale por aquí, por el tronco, al hacerle un orificio al tronco, se conoce en el mercado internacional como aceite de copaiba. Un frasquito de 15 mililitros de este aceite cuesta cerca de $10 en el portal Amazon. También en el estado Bolívar, en algunas regiones son muy abundantes los árboles de sarrapia, que es Dipteryx odorata o Dipteryx punctata. Parece que nosotros tenemos las dos especies, y creo que lo que más se explota es el otro, el Dipteryx punctata, es el que más se aprovecha en la zona del Caura. Lo interesante es que de estas semillas, que en el mercado internacional se llaman tonka bean, de las semillas de la sarrapia se extrae una especie de aceite que se denomina cumarina, y eso tiene un olor sumamente agradable, y esa es la base de todos los perfumes de alta gama en todas partes del mundo. Bien, entonces allí pues tenemos también un enorme mercado de donde aprovechar recursos, y repito, la Fundación Finatura ya ha estado ejecutando el aprovechamiento de estos productos en la zona del Caura. Otro producto del cual también yo me enteré hace poco es el aceite de Pracaxi. Esto es
esto se extrae de las semillas de un árbol cuyo nombre científico es Pentacletra macroloba. En Imataca le decimos clavellino. Es un árbol bajito, apenas llegará a unos 10 metros de altura, unos 30 o 40 centímetros de diámetro como máximo. Tiene inclusive comportamiento de especie pionera, es abundante en las orillas de las carreteras, en las zonas intervenidas, y es una leguminosa. Bueno, con la semilla de este árbol extraen un aceite que se llama, le dicen en Brasil, aceite de pracaxi. Y en el portal Amazon, un frasco de 15 mililitros cuesta $9. ¿Ve? Para que vean el valor que llega a tener eso. Apenas 15 mililitros, un frasquito cuesta $9. Los brasileros lo están mezclando con mantequilla de murumuru. Esto es una palma, Astrocarium murumuru, que es muy abundante en Brasil, pero nosotros también la tenemos en Venezuela. Y de la semilla de esa palma extraen como una grasa, como una mantequilla, lo mezclan con el aceite de pracaxi y esos son acondicionadores para el cabello. Bien, vean cómo negocian estas cosas, ¿no? Dicen que esto es natural, orgánico, vegano y libre de crueldad. Bien, así negocian el aceite de pracaxi. Y en el caso del acondicionador para el cabello, pues dicen que esto es producto de la biodiversidad del Brasil. Entonces, cuando se colocan estas etiquetas y este tipo de propaganda, pues los consumidores en los mercados europeos y norteamericanos, pues quedan, digamos que muy asombrados y muy ansiosos de comprar este tipo de productos. Bien, hay muchas personas que, en mi opinión, tienen un optimismo exagerado con respecto a los productos forestales no maderables, hasta el punto de que llegan a plantear que en Imataca no hay que tumbar la madera, ¿ve? Y que solamente con productos forestales no maderables se puede obtener tanto o más ganancias que al extraer la madera. Bueno, yo creo que no tenemos que olvidar que en productos forestales no maderables también actúan las leyes del mercado. Si usted satura el mercado de aceite de copaiba o de derivados de la sarrapia como la cumarina, pues cuando hay un exceso de oferta, el precio baja. Acuérdense que hay una curva de oferta y hay una curva de demanda y el mercado ideal en condiciones de libre mercado, por supuesto, ¿no? Y el mercado ideal está cuando las dos curvas se interceptan y ahí tenemos un precio de equilibrio con unas cantidades de equilibrio. Si el precio baja considerablemente, pues va a llegar el momento en que eso no es rentable y la oferta va a disminuir, como lo dice la curva de la oferta. Bien, si el precio es muy bajo, pues la cantidad ofrecida va a ser muy baja y eso puede tumbar el mercado. Entonces esto lo digo porque yo he visto documentos y he estado en conferencias donde hay gente planteando que que no tumbemos la madera porque con productos forestales no maderables podemos tener las mismas ganancias que aprovechando la madera. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Y recuerden lo que comenté hace rato, el aprovechamiento selectivo de madera no significa que el ecosistema va a desaparecer, el ecosistema va a permanecer allí. Y yo creo que al combinar el aprovechamiento selectivo de madera, un aprovechamiento racional, cuidadoso, con aprovechamiento de productos forestales no maderables, pues eso va a ser más rentable los proyectos. Y entonces eso le va a dar mayor sostenibilidad a lo que estemos haciendo. Vamos a hablar de mitigación mediante proyectos forestales del cambio climático. Yo acabo de publicar un artículo en la revista Forestal Venezolana donde esto está analizado con mucho detalle. Más que un artículo, esto es casi que un libro. Fíjense, va desde la página 7 hasta la página 121. Son más de 100 páginas en este documento donde se analiza todo esto que yo estoy denominando elementos para un plan forestal orientado a la mitigación del cambio climático en Venezuela. Aquí, en esta clase, voy a presentar un resumen muy breve de todo este trabajo. En primer lugar, hay que recordar cuál es el origen del cambio climático, ¿no?
Y eso es que por las actividades que ejecutamos los seres humanos, tales como la deforestación y la quema de productos vegetales, pues se emiten gases a la atmósfera como el CO2, pero también por los aerosoles, por la quema de combustibles fósiles, cuando extraemos petróleo y lo transformamos en gasolina o en gasoil, y eso pasa por los motores, entonces lo que emiten los motores es CO2 que se acumula en la atmósfera. Igual con las fábricas, las fábricas que trabajan con combustibles fósiles o con carbón vegetal o carbón mineral, van a emitir CO2 a la atmósfera. Entonces, ese CO2 se queda allí acumulado. Y la molécula de CO2 es una molécula que conserva el calor. Entonces, la radiación solar, la radiación que viene del espacio, que choca contra la superficie del planeta y se devuelve, porque buena parte de la radiación se refleja, bien, queda atrapada en estas moléculas en la atmósfera, estas moléculas de gases con efecto invernadero. Si la concentración de esos gases aumenta, pues el planeta es cada vez más caliente. Ahora, esos gases con efecto invernadero son necesarios para que se mantenga la vida en el planeta. Si esos gases no existieran, nosotros tendríamos un planeta totalmente frío y la vida no sería posible en el planeta. Ahora, ¿qué es lo que debe ocurrir? Que esos gases se mantengan en un equilibrio, en una proporción, de tal forma que se mantenga la vida, pero que no aumente exageradamente la temperatura. Pero repito, como nosotros estamos acumulando gases aquí en la atmósfera, entonces las temperaturas están aumentando. Y obviamente esas temperaturas aumentan debido a las emisiones de gases con efecto invernadero, que aquí se coloca por sus siglas en inglés GHG, Greenhouse Gases. Bien, entonces, en el año 2019, el total mundial fue 48.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero representadas como CO2 equivalente. El país que más produce gases con efecto invernadero es China, y para el 2019 fueron 12.000 millones de toneladas, y eso es la cuarta parte de todo lo que se emite en el mundo. Bien. Luego sigue Estados Unidos con casi 6.000 millones de toneladas de CO2 equivalente, luego la India con más de 3.000 millones de toneladas de CO2 equivalente, y luego un conjunto de países, ¿no? Venezuela, pues, aportó algo así como 300 millones de toneladas, 300 millones de toneladas. Eso nos coloca en el puesto número 30 entre los países que más emitimos, y nuestro aporte fue apenas del 0,6% del total de los gases con efecto invernadero. Pero si lo vemos desde el punto de vista de emisiones per cápita, pues las emisiones de Venezuela son muy preocupantes, porque nosotros por persona emitimos más que los chinos, y emitimos más que Japón, más que la India, más que Alemania, y más que países desarrollados como Francia y como Suiza. Somos el país de Latinoamérica que tenemos mayores emisiones per cápita, y esas emisiones per cápita nuestras están cerca de 10,5 toneladas por persona y por año, y eso es superior al promedio mundial, que anda en 6,5 toneladas por persona y por año. Así es que yo creo que tenemos que tomar conciencia de esto y tenemos que tomar responsabilidad de eso para reducir nuestro aporte, así sea pequeño, pero hay que reducirlo. Hay que reducir nuestro aporte de gases con efecto invernadero a la atmósfera. Al aumentar las temperaturas, lo que se calcula es que puede haber un aumento de la temperatura media anual en 1 a 3,5 grados para el año 2100, y eso es mayor a lo ocurrido en los últimos 10.000 años en el planeta. Al aumentar las temperaturas se derriten los casquetes polares, y si se derriten los casquetes polares, se incrementa el nivel medio del mar entre 15 y 95 centímetros. Cualquiera diría que esto es algo insignificante, pero las ciudades costeras, cuando tienen tormentas o marea alta, pues entonces van a sufrir inundaciones, todas las ciudades que están en la costa.
Al aumentar la temperatura, cambia la estructura de especies en ecosistemas templados y de alta montaña, porque las especies que viven a 1000 o 1500 metros van a ser capaces de ahora de llegar hasta los 2500 metros, y las que están a 2500 o 3000 metros van a ser capaces de llegar por asuntos de temperatura, van a ser capaces de llegar hasta 4000 metros de altura. Entonces, las especies que viven a mayor altitud se van a ver cada vez más encerradas, o sea, su hábitat se va a ver invadido de muchas otras especies. Entonces, cambia la estructura de especies. Hay un efecto de fertilización de CO2, porque recuérdense que las plantas cuando hacen fotosíntesis absorben CO2. Si la concentración de CO2 aumenta, eso es como que si estuviéramos fertilizando a las plantas. Pero también se ha determinado que las formas de vida que más están aprovechando ese efecto de fertilización son las lianas, las trepadoras. Y las lianas o trepadoras le hacen competencia a los árboles, que son los que más acumulan biomasa. Las lianas tienen mucha biomasa verde, mucha hoja, mucho follaje y poca biomasa leñosa, que es lo que conserva el CO2. Entonces, este es un efecto perjudicial para los ecosistemas. Va a haber cambio en los patrones espaciales y temporales de las precipitaciones, es decir, va a haber más tormentas, más tornados, las épocas secas cada vez van a ser más largas y más fuertes, sequías más extremas, y se va a incrementar el paludismo. Se calcula que entre 50 y 80 millones de casos adicionales cada año. ¿Por qué? Porque al haber más temperatura, entonces los mosquitos que transmiten el paludismo van a llegar a más territorio. Y eso va a pasar con el sur de Estados Unidos y eso va a pasar con el sur de Europa. Se calcula entonces que los casos de paludismo van a llegar hasta esos territorios y van a aumentar entonces va a aumentar la incidencia de esta enfermedad en todo el mundo. Ante todo esto, en el 97 se firmó un protocolo de Kioto, entre las 30 naciones más industrializadas, los países más avanzados, los que más emiten carbono, y el objetivo del protocolo era reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, ¿no? Se habían planteado a que esa reducción fuera no menor al 5%, con respecto a lo que se estaba produciendo en 1990, y esa reducción iba a ser entre el periodo de compromiso entre el año 2008 y 2012. Eso no se ha cumplido, eso se ha venido renegociando, se le ha dado más plazo al protocolo de Kioto, pero el espíritu del protocolo de Kioto, que es reducir las emisiones, todavía está vigente. Y en las diferentes convenciones del clima, pues cada vez eso se ratifica y se trata de amarrar compromisos, de comprometer a las naciones para que traten de reducir las emisiones. Algunos de los mecanismos contemplados fue el comercio de emisiones, donde las partes pueden participar, negociar con otros países, entre ellos, ¿no? Para comprar, digamos que los derechos de emisión que un país no está utilizando. En la implementación conjunta es algo similar, donde una parte del anexo 1 puede transferir a cualquier otra de esas partes las unidades de reducción de emisiones resultantes de proyectos encaminados a reducir dichas emisiones. O sea, estas dos cosas son bastante similares. Pero luego también se determinó que se iba a ejecutar lo que se denominan los mecanismos de desarrollo limpio, cuya abreviatura es MDL, y esto estaba encaminado a ayudar a las partes no incluidas en el anexo 1, es decir, a los países en vías de desarrollo, para lograr un desarrollo sostenible y reducir las emisiones de esos países en vías de desarrollo. Entonces, algunos de los proyectos MDL, repito, mecanismos de desarrollo limpio, son, por ejemplo, reducir la deforestación, es decir, tener cuidado con los cambios de uso de la tierra para aumentar o conservar las reservas de CO2, y le dieron mucho valor a las plantaciones forestales establecidas después de 1989. Mejorar el uso de combustibles fósiles, es decir, hacer
motores y fábricas más eficientes para que no gasten tanto combustible, para que no gasten tanta gasolina o tanto gasoil, teniendo bien afinados y bien reparados los motores. Eficiencia energética de la industria, bien, para que algunas industrias, digamos, en la medida de lo posible fueran cambiando de combustibles fósiles a otras energías alternativas. Capturar las emisiones fugitivas como esas que existen en muchas empresas petroquímicas donde hay mechurrios a 30, 40 metros de altura que queman los gases. Venezuela tiene una altísima generación de gases de efecto invernadero por la quema de gases en los mechurrios en las industrias petroleras. Y usar las energías renovables, es decir, sustituir los combustibles fósiles por energía solar, energía hidroeléctrica, ahora también la energía eólica, ahora se está hablando de la energía del movimiento de las olas del mar, que eso se puede aprovechar para mover generadores de electricidad, se está hablando de energía geotérmica y también se está hablando de un proceso con el hidrógeno, un procesamiento con el hidrógeno que llaman el hidrógeno verde, hidrógeno renovable, ¿bien? Que es una fuente de energía sin necesidad de quemar combustibles fósiles. En diciembre de 2015 se ejecutó la conferencia de las partes, la COP21, y trataron de determinar de que el aumento de la temperatura media no puede llegar a 3,5 grados, que hay que mantenerlo inferior a 2 grados centígrados. Y para lograr esto, se propuso alcanzar la neutralidad de emisiones después de 2050, o sea, ya para el 2050, ¿no? Planteando la meta de las emisiones netas cero, que más adelante vamos a definir mejor lo que es eso. Esto prácticamente significa el fin de la era del petróleo y del carbón. Y eso nos tiene que poner a pensar a nosotros que somos una nación que vive del petróleo, en teoría, bien, con respecto al futuro, pues. Y de hecho, ya algunos de los planes que se están vislumbrando para la Venezuela del futuro están señalando que hay una ventana de oportunidad de venta del petróleo que no va a ser infinita. Algunas personas están hablando de 30, 40, 50 o 60 años. Esa es nuestra ventana de oportunidad para vender petróleo. De aquí a los 50 o 60 años, prácticamente, así como van las tendencias actuales, no va a haber más ventas de petróleo. O sea, se va a acabar la era del petróleo, pero no porque se acabe el petróleo, sino porque el mundo va a dejar de consumir petróleo. Se creó un fondo verde que hasta noviembre de 2015 contaba con 5.900 millones de dólares y aquí en la COP21 se propuso que entre el 2020 y 2025 iba a disponer de 100 millardos de dólares al año. Se propone cambiar el mecanismo de desarrollo, desarrollar un mecanismo de desarrollo sustentable para sustituir a los mecanismos de desarrollo limpio, es decir, que lo que antes se llamaba mecanismo de desarrollo limpio, ahora debería llamarse mecanismo de desarrollo sustentable. Bueno, eso no se ha concretado. Eso todavía está pendiente de ser ejecutado por parte de las organizaciones internacionales. La posición de Venezuela ha sido no participar en esto y ahora lo vamos a detallar hasta el 2021. En 2021 se creó una comisión para actuar en el Fondo Verde y ahora sí hay interés de participar en estos mecanismos de financiamiento. ¿Cómo ha ido el asunto con estos mecanismos de financiamiento? Bueno, hasta el 2020 aproximadamente, en los mecanismos de desarrollo limpio se habían invertido 415.000 millones de dólares en todo el mundo. Y China, que obviamente es el país que más emisiones tiene, pues la escala de China se sale, la barra de China se sale aquí de la escala. Solamente China había logrado capturar 236.000 millones de dólares
de mecanismos de desarrollo limpio. La India, alrededor de 60 mil millones de dólares, Brasil 14 mil millones, México 9 mil millones de dólares, Chile 5 mil millones de dólares, Perú y Colombia 4 mil millones de dólares. Venezuela no ha logrado capturar ni un dólar en proyectos financiados por el mecanismo de desarrollo limpio. Entonces, eso nos tiene que llevar a una reflexión con respecto a qué es lo que estamos haciendo en el país. Pues. Bien, muchos de esos proyectos se han dedicado a energía eólica, a energía hidroeléctrica, a la eficiencia energética, al transporte y así sucesivamente, ¿no? Aquí está más o menos un gráfico de torta donde se muestra a qué se han dedicado fundamentalmente estos proyectos. La parte dedicada a la silvicultura es muy pequeña en el MDL, pero no es imposible, ojo. Quiero que eso quede muy claro. Hasta ahora ha sido una fracción muy, muy pequeña la cantidad de dinero de los mecanismos de desarrollo limpio dedicados a la silvicultura. Pero nadie ha dicho que eso sea totalmente imposible. Eso es algo que hay que trabajarlo. También se creó un Fondo Mundial para el Medio Ambiente, en inglés Global Environment Facility, popularmente conocido como GEF, hasta el 2019-2020. Se había invertido un total de 22 mil millones de dólares. Países como Brasil lograron capturar 600 millones de dólares, México 600 millones de dólares, Colombia más de 200 millones de dólares, Perú también, Argentina, Ecuador cerca de los 200 millones de dólares capturados mediante proyectos del GEF. Venezuela solamente ha logrado financiamiento por 74 millones de dólares en distintos proyectos. Algunos de esos se están ejecutando todavía en este momento. Están los llamados proyectos RED, que es la reducción de emisiones a partir de la deforestación y degradación. Es decir, estos son proyectos encaminados a evitar la deforestación y la degradación del bosque. Una parte de los proyectos RED han sido financiados por la Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y han gastado casi 342 millones de dólares. Venezuela no aparece en ningún proyecto RED financiado por esta Organización de las Naciones Unidas, mientras que otros países latinoamericanos, pues entre 3 y 5 millones de dólares han logrado capturar para este tipo de financiamiento. Pero los proyectos RED también pueden ser financiados por fondos privados. Bien, y en eso se han invertido más de 4.400 millones de dólares en todo el mundo. Bien, este señor Simonet y colaboradores presentaron una base de datos actualizada hasta el 2020 de todo lo que se había invertido en el mundo. Aquí Venezuela aparece con un proyecto de apenas 20.000 dólares y ese es un proyecto autofinanciado por la empresa Maciza que decidieron pues sacar al mercado unos proyectos RED, decirle al mundo que ellos estaban invirtiendo en acumulación de bonos de carbono como un asunto de imagen corporativa. Repito, eso fue autofinanciado por la empresa Maciza. De resto, Venezuela no ha tenido más proyectos RED en todo el país. Mientras que países como Perú han logrado inversiones por el orden casi de los 1.700 millones de dólares. Colombia casi 500 millones de dólares ha capturado en proyectos RED. Y en Venezuela, pues entonces prácticamente eso no existe. Después tenemos la venta de bonos de carbono. Eso es un servicio donde usted ejecuta algún proyecto donde va a evitar la emisión de CO2 o va a capturar el carbono que está en la atmósfera. Alguna de las dos alternativas, ¿no? Mediante cualquiera de los procedimientos que hemos nombrado antes. Esos bonos de carbono se llevan a un mecanismo de mercado. En este caso es una bolsa de valores que está en Londres y se denomina el Sistema de Comercio Europeo. Es un mercado regulado
de acuerdo a la normativa europea de emisiones. Y para comienzos de este año 2023, esos bonos de carbono estaban siendo valorados en $102.5 la tonelada de CO2 que no se emite a la atmósfera o que se captura. Entonces, este sistema de comercio europeo es el sistema que más mueve toneladas de CO2 en todo el mundo y es donde los bonos de carbono adquieren mayor valor. Ya desde hace muchos años desde el año pasado, la mayor parte del tiempo han estado por encima de los $70 la tonelada. Hubo un momento que tocaron el nivel de los $110 la tonelada. Se cree que en el futuro esto se va a mover entre $70 y $80 la tonelada. O sea, esto tiene altos y bajos como cualquier acción de la bolsa o como cualquier commodity, como el precio del hierro, el precio del azúcar, el precio del café. Es decir, esto es otro valor que se comercia, digamos, en las bolsas, ¿no? En las bolsas de valores. Luego tenemos los bonos de carbono que se negocian en proyectos basados en la naturaleza, ¿no? Proyectos basados en la naturaleza. Porque hay que destacar que en este sistema de comercio europeo, aquí no se cotizan proyectos forestales. Bien, en el sistema de comercio europeo no se cotizan proyectos forestales. Y yo insisto mucho en esto porque yo estoy viendo propuestas donde hacen proyecciones de ganancias tomando como referencia este precio del mercado europeo, y yo creo que eso no es correcto. La revisión de este sistema, la bibliografía, la página web de la Unión Europea lo dicen claramente. Allí no se toman en cuenta proyectos forestales. En cambio, aquí en la Bolsa de Chicago, esta sí está especialmente orientada a las soluciones basadas en la naturaleza, donde están los proyectos forestales que van a capturar carbono. Pero aquí los precios son sumamente bajos. Bien, esto se inició a mediados del año 2001. Comenzando 2022 lograron un máximo, un tope de $16 la tonelada de carbono, y luego esto ha venido bajando y bajando, y a comienzo de 2023 esto estaba en $2.4 la tonelada de carbono. Se cree que en el futuro esto debería estabilizarse entre 5 y $10 la tonelada de carbono en proyectos forestales o en cualquier otro tipo de proyecto de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cómo estamos aquí en Venezuela? Bueno, nosotros tuvimos un máximo de emisiones entre 2012 y 2014 que llegó a los 500 millones de toneladas de CO2 por año en esos años que están allí. Y a partir de allí vino una disminución de las emisiones. Interpreto que esta es la consecuencia del colapso de la industria petrolera, del colapso de la actividad industrial en general y de la actividad comercial en Venezuela y de la escasez de combustible en Venezuela. Para mí, esas son las razones por las cuales han disminuido las emisiones de Venezuela. No es porque nosotros seamos más ecologistas o más ambientalistas y estemos ejecutando medidas para reducir nuestras emisiones. No. Bien, para mí esto es un reflejo del colapso de nuestra industria petrolera y la actividad comercial e industrial de Venezuela. Estos son datos obtenidos de esta página web, bien, de climatewatchdata.org. Y cualquiera podría decir si esto coincide o no coincide con los datos oficiales. Bueno, las emisiones de 2020 aquí en esta gráfica son cercanas a 240 millones de toneladas de CO2. Bueno, hay un documento oficial del gobierno de Venezuela que se llama Contribución Nacional Determinada, que fue publicado en el año 2021, y allí dice que las emisiones fueron 240 millones de toneladas de CO2. Así es que esto ratifica que estos datos que están en esta gráfica son correctos. Y la fuente más importante de
emisiones en Venezuela, pues son las llamadas emisiones fugitivas y la quema de gas, que sería este color gris. En segundo lugar, la deforestación, que son todas las actividades de agricultura, silvicultura y cambio de uso de la tierra, el color verde. La electricidad, la generación de energía eléctrica a partir del uso de combustibles fósiles, fue durante muchos años, pues digamos que tal vez la tercera causa más importante, pero como todos lo sabemos, la reducción de la disponibilidad de gasolina y gasoil, pues ha producido que esto ahora sea algo muy, muy reducido, este aporte, pero el transporte sí se mantiene. Yo creo que el transporte está en este momento en tercer lugar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que si en algún momento ocurre lo que todos esperamos, y eso es que haya una recuperación de Venezuela en todos los aspectos de la vida nacional, bien, estas emisiones van a aumentar otra vez. Y nosotros tenemos que tener una respuesta para eso. Tenemos que tener una responsabilidad con el planeta y tener una respuesta. La deforestación anda en los últimos años, de acuerdo a cifras de la FAO, en el periodo 2010-2020, anda en 127.400 hectáreas año. Si ustedes buscan el documento de la FAO 2021, allí está señalado 127.400 hectáreas año estamos deforestando en la última década, entre 2010 y 2020. Pero es muy interesante notar que el país que teníamos en 1960 lo comparamos con el país que tenemos en este momento, donde hay 46.231.000 hectáreas, y eso significa que destruimos 21 millones de hectáreas en los últimos 60 años. Y aquí hay una idea de cómo era ese país en esa época, en 1960. Y aquí está, por ejemplo, el mapa que publicó el profesor Carlos Pacheco de 2011, pero que todavía hoy en día pues, es muy ilustrativo de cómo está el país en este momento. Ya lo he dicho en otras oportunidades, destruimos los bosques de los llanos occidentales, de los llanos centrales, los llanos orientales, bosques de la cuenca del lago de Maracaibo, y bosques al norte del estado Bolívar están desapareciendo y ahora aquí están estos frentes de deforestación muy importantes. Bien, cada vez que destruimos una hectárea de bosque, en promedio emitimos a la atmósfera 399,2 toneladas de CO2. Este es el promedio de los bosques de Venezuela, de acuerdo a una tesis de maestría del colega Narciso Bello del año 96. Él llegó hasta aquí, hasta el cálculo de biomasa, y yo le anexé esta columna aplicando las ecuaciones correspondientes para saber por cada tonelada de biomasa cuánto CO2 equivalente significa eso. Por supuesto, mientras tenemos bosques más bajos, bosques espinosos, bosque muy seco tropical, las toneladas por hectárea son menores. Y en el bosque húmedo tropical, por allá en el kilómetro 88, bueno, pues tenemos hasta 650 toneladas de CO2. El promedio de todo esto entonces nos da 399,2 toneladas de CO2 por hectárea. Si queremos absorber el carbono que está en la atmósfera, pues de pronto lo más lógico es hacer plantaciones forestales. Bien, en terrenos que ya están deforestados, y toda esa biomasa va a significar lo que se denomina un sumidero de carbono. Es decir, vamos a atrapar el carbono que está en la atmósfera y lo vamos a colocar, lo vamos a almacenar en los fustes o en la madera de los árboles. Eso es lo que se llama sumideros de carbono. En el año 2000, a través del IFLA, hicimos un informe para INTEBEP, la organización de investigaciones que tenía PDVSA, que yo no sé si ahorita funciona. Esto lo liderizó el profesor Manuel Briceño, pero participamos muchas personas. Y hicimos una recopilación de las experiencias de plantaciones en Venezuela. Por ejemplo, el ciprés que se ha plantado en San Eusebio, aquí en Mérida, pues logra almacenar hasta 759 toneladas de CO2 por hectárea, bien, a los 27 años.
El Eucalyptus urophila en Ospino, en Portuguesa, logra almacenar hasta 400 toneladas por hectárea a los 7 años, ¿no? El Pinus pátula en San Eusebio, 900 toneladas por hectárea. Y en Mococón, 694 toneladas por hectárea. La teca, 376 toneladas por hectárea en Ospino, y en Caparo 600 toneladas por hectárea. O sea, esto es una recopilación de cuántas toneladas por hectárea de CO2 puedo yo acumular a través de plantaciones forestales. Pero para hacer un proyecto de mitigación de CO2 yo tengo que tener un modelo de crecimiento, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, un modelo de crecimiento que yo elaboré para el pino caribe basado en los inventarios en pie, o sea, de madera en pie en varios rodales allá en las plantaciones de Oriente. Ustedes pueden ver que hay una alta variabilidad en el comportamiento del pino. Para una misma edad, por ejemplo, 22 a 23 años, usted puede tener rodales que tengan 120 toneladas por hectárea y puede tener rodales que tengan 180 toneladas por hectárea para la misma edad. Bien, entonces aquí uno hace un procedimiento estadístico, genera una curva ajustada a toda esa dispersión de puntos, y esa curva pues debe tener un alto coeficiente de correlación, un R cuadrado alto. Creo que en este caso esto daba cerca de 0,80 o 0,90, ¿no? Entonces, esta curva, este modelo de simulación me dice que a los 35 años, en promedio a los 35 años, una plantación de pino caribe en Oriente puede estar acumulando cerca de 250 toneladas por hectárea de CO2. Claro, a los 25, a los 30 años ya está muy cerca de ese nivel de acumulación. Bien, entonces, esto es muy interesante saberlo, bien, porque yo he escuchado en foros personas que están diciendo que solamente con las plantaciones de pino caribe que hay en Oriente sería suficiente para mitigar todo el CO2 que produce Venezuela de por vida. Bueno, a mí esas cuentas no me cuadran. La plantación en algún momento llegó a tener 600.000 hectáreas. Vamos a suponer que nosotros recuperamos y tenemos 600.000 hectáreas plantadas. 600.000 hectáreas plantadas. Y esas 600.000 hectáreas en algún momento llegan a tener 250 toneladas por hectárea de CO2. Si yo multiplico esto por esto me da 150 millones de toneladas en total de CO2 capturado. Bueno, acuérdense que nuestras emisiones del año 2020 fueron 240 millones de toneladas en un solo año. Pero lo otro que es altamente significativo es que estas 600.000 hectáreas van a lograr 250 toneladas por hectárea, y eso no es todos los años. Logran este almacén después de 30 o 35 años de crecimiento, ¿no? Entonces yo creo, sinceramente, que hay personas que yo creo que no están sacando bien las cuentas. No están sacando bien las cuentas. Y les repito, es gente muy seria. Ahora, puede ser que yo esté equivocado, ¿no? Pero hasta ahora nadie me ha demostrado que yo esté equivocado. Y al contrario, yo estoy encontrando literatura que sustenta esta forma de hacer los cálculos, ¿no? Porque también hay otra propuesta que dice que con 400.000 hectáreas de plantaciones, Venezuela logra la situación de emisiones netas cero. Bueno, yo sinceramente, y de forma muy objetiva, ¿no? Muy objetiva, muy matemática, yo creo que esas cuentas no son reales. Podríamos hacer un modelo de crecimiento de teca. Esto lo hice a partir de datos de la profesora María Alejandra Quintero. Y en este caso, pues la teca ya a los 20, 25 años logra 350 toneladas por hectárea. Bien, y a partir de allí queda más o menos estable, toneladas de CO2 por hectárea. Y hay una especie que se está divulgando mucho, que es Paulownia elongata, y hay algunas publicaciones, por aquí están, ¿no? Jiménez y colaboradores de
2005, citado por Costet al 2021, donde dice que Paulonia elongata puede llegar a tener 2.500 toneladas por hectárea en 6 o 7 años. Claro, hay mucha gente que me está diciendo que eso es imposible, que estos datos están totalmente errados. Yo no he encontrado más información así fidedigna sobre Paulonia elongata, pero sí hay muchas páginas web que están divulgando a Paulonia elongata como el árbol maravilloso y el árbol que va a ser la solución para el cambio climático en el planeta. Porque plantando unos cuantos millones de hectáreas de estos árboles, pues se va a absorber buena parte del CO2. Es decir, hay gente como que demasiado optimista. Yo esto me lo tomo con mucho cuidado, ¿no? Lo pongo aquí y lo tomo en consideración porque yo creo que sí lo tenemos que investigar. Hay que investigar Paulonia elongata y ver cómo nos va aquí en Venezuela. Bien, si nosotros fuéramos a mitigar las emisiones de Venezuela del año 2019, que fueron 300 millones de toneladas en el año 2019, y lo voy a hacer un 75% con pino y un 25% con teca, tendríamos que plantar 1 millón de hectáreas al año. Estas son las cuentas, aquí no hay más para dónde agarrar. 1 millón de hectáreas al año. Bien, porque recuérdense, fueron 300 millones de toneladas nuestras emisiones en el año 2019. El 70% fueron 210 millones de toneladas. Y 210 millones de toneladas lo divido entre 250 toneladas por hectárea, que es el almacén máximo del pino, y me daría 840.000 hectáreas para mitigar estos 210 millones que fueron las emisiones de un año. Bien, entonces me daría 840.000 hectáreas al año. El otro 30% serían 90 millones de toneladas, lo divido entre 380 toneladas por hectárea y me daría 236.800 hectáreas al año. Total, 1 millón de hectáreas al año. Eso es imposible. Eso es imposible. Si fuera a mitigar solamente las emisiones generadas por la extracción de petróleo, pues en el 2022, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, nosotros explotamos 700.000 barriles al día. Si yo digo que la industria trabaja 300 días al año y descansa 65 días, se producen 210 millones de barriles al año. El factor de emisión del barril de petróleo es 0.43, esto me daría 90 millones de toneladas de CO2 al año por parte de nuestra industria petrolera. Bueno, para eso, en pino, tendríamos que plantar 360.000 hectáreas todos los años, si fuera con Pino Caribe. Entonces, estas cifras son monstruosas, estas cifras son imposibles, o sea, yo no creo que haya país en el mundo que pueda plantar 1 millón de hectáreas todos los años de árboles, de plantaciones forestales, 1 millón de hectáreas todos los años. No, yo no me he enterado de ningún país en el mundo que haya hecho eso. Y eso ya está identificado. Los científicos ya lo han identificado y ya está escrito que no hay forma en la corteza terrestre, ni en bosques, ni en tierra, ni en los océanos, de absorber todo el CO2 que estamos sacando del subsuelo y que lo estamos poniendo a circular en la atmósfera. No hay forma. Entonces, se está planteando la neutralidad climática, es decir, las emisiones netas cero. Esto significa reducir las emisiones en un 90% y dejar el 10% para la compensación mediante sumideros naturales. Entonces, aquí yo digo, como ingeniero forestal, así sí podemos. Si a mí me dicen de que lo que vamos es a compensar el 10% de las emisiones mediante el proyecto forestal, yo digo, no, eso sí lo podemos hacer. Eso sí lo podemos hacer. Si es plantaciones forestales, 100.000 hectáreas al año, mira, en condiciones ideales podríamos llegar a hacer eso, pero hay muchas otras alternativas. Deforestación evitada, acabar con la deforestación y todo eso. Entonces, la palabra clave aquí es reducir las emisiones y ese es el compromiso que están asumiendo la mayoría de los países avanzados en el mundo que están convencidos pues, de su compromiso con el planeta. Para reducir las emisiones se está hablando de descarbonización de la energía. Es decir,
hay que quitarle el carbono a la energía. Dicho en otras palabras, acabar con el uso de combustibles fósiles, porque allí es donde está el carbono, ¿bien? De petróleo, gas y carbón mineral. Allí es donde está el petróleo, allí es donde está el carbono, perdón. Entonces hay que acabar con el uso de combustibles fósiles. Disminuir el uso de combustibles fósiles, aumentar las formas limpias y renovables de producir energía como los biocombustibles, el hidrógeno renovable, que lo mencioné antes, la energía solar, energía eólica, energía hidráulica y energía geotérmica. En este asunto de los biocombustibles, nosotros los forestales podemos contribuir, porque biocombustible es un elemento que absorbe el CO2 de la atmósfera, lo transforma en madera, bien, lo quemamos en una caldera o en carbón o lo que sea, pero lo quemamos, va a la atmósfera y al hacer la plantación forestal se vuelve a absorber ese carbono. Es decir, se trabaja con el ciclo del carbono. Hay una emisión de carbono, pero el carbono que se emite se vuelve a absorber mediante plantación forestal. Es decir, no hay nuevo aporte del CO2 a la atmósfera. Se está circulando siempre la misma cantidad de CO2. Y en eso, pues los forestales tenemos la primera opción y podemos contribuir con esta meta, con esta aspiración de descarbonizar la energía. Bueno, tal y como les decía antes, Venezuela nunca había participado en los mecanismos de financiamiento. En septiembre del 2021 se creó el Comité Nacional del Fondo Verde para el Clima y su primera atribución es asesorar al presidente de la República sobre la forma de inversión de los recursos provenientes del Fondo Verde para el Clima. Esto es un mecanismo de financiamiento. De los tantos mecanismos, este es uno de los mecanismos. Pero entonces esto significa que el gobierno ahora tiene una apertura y desde el 2021 hasta este momento, septiembre de 2023, ya han pasado 2 años y todavía están en el proceso de ajustes digamos, de la organización gubernamental o la organización burocrática que le va a dar respaldo a esto. Creo que están preparando una ley nacional del cambio climático o algo así. Todavía no hemos visto esto concretado en el primer proyecto financiado por el Fondo Verde del Clima. Todavía digamos que estamos en la fase de preparación para ver cómo nos organizamos para tener acceso a esos fondos. Entonces, más vale tarde que nunca. O sea, es bastante tarde, pero bueno, pero ya se dio el primer paso y yo aspiro que en un futuro esto se logre. Bien. Ya casi para terminar, entonces vamos a hablar de aprovechamiento de impacto reducido. Y esto es ejecutar técnicas para aprovechar los árboles de forma tal que el impacto, que los árboles afectados se reduzcan al mínimo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es marcar y ubicar los árboles que se van a tumbar, ubicarlos mediante coordenadas. Y esa ubicación tiene que estar en un mapa y el mapa se lo tienen que entregar a los operadores en el campo, a los motosierristas y a los trabajadores que operan las máquinas de arrastre para que sepan exactamente dónde está cada árbol y vayan directo a ese árbol y lo sacan a los patios de rola. Al tener los árboles ubicados en un mapa se puede hacer un mejor diseño de la vialidad para que las carreteras vayan por donde está la mayor cantidad de árboles. Se puede usar el winch, el arrastrador, para acercar el fuste tumbado y no es necesario que cada máquina llegue exactamente hasta donde está el árbol, porque usted tiene hasta 20 o 30 metros de guaya para arrastrar el árbol, entonces no es necesario que la máquina llegue hasta allá. Entonces, si hace esta operación, por cada árbol se podría estar ahorrando 20 o 30 metros de carretera de vía de arrastre, pues. Construir patios de rolas con un tamaño acorde al número de rolas que van a ser almacenadas. Cortar las lianas antes del aprovechamiento, porque las lianas amarran unos árboles con otros, entonces cuando uno está tumbando un árbol, puede que se caigan, se parten otros árboles porque estaban amarrados a través de las lianas. Y esto, además de ser un impacto para el ecosistema, esto es un peligro para los propios operadores, un peligro para el motosierrista, para los ayudantes. Y
y las personas que están en eso, ¿no? Orientar la caída del árbol. Todo árbol cuando cae, pues se va a llevar por delante, va a partir, va a destruir otros árboles que están abajo. Pero si uno orienta la caída de un árbol, puede ser que uno pueda salvar a un árbol de una especie valiosa que no se va a tumbar y que tiene que quedar para la cosecha futura. Eso se puede hacer. Y usar métodos seguros para los operarios. Yo insisto muchísimo en esto y por eso lo he subrayado, porque todas las técnicas de aprovechamiento de impacto reducido señalan que lo primero que hay que proteger es al propio trabajador, pues. El propio trabajador, el propio motosierrista, los operarios tienen que estar bien protegidos para que no sufran accidentes, no sufran aporreos y daños, accidentes laborales. Entonces, si esto no se ejecuta, a mí no me pueden decir que están aplicando aprovechamiento de impacto reducido. Esto es algo que es fundamental. Aquí tenemos un mapa que fue desarrollado por una investigación que estaba iniciando el profesor Ronald Rangel en el año 2017. Esto se hizo en la unidad de manejo de maderas Bosco. Aquí están todos los árboles ubicados por coordenadas. Esto es apenas una hectárea donde se hizo el inventario. Y los árboles que se iban a tumbar, pues son estos que tienen flechas. La flecha roja es la caída natural del árbol. Fíjense, si este árbol tiene su caída natural para acá, iba a destruir estos árboles que están aquí. Si yo desvío 15 o 20 grados a la derecha la caída del árbol, para donde el árbol cae, no hay ningún árbol que se vaya a afectar. Y así sucesivamente. Este árbol tenía su caída natural para acá, iba a destruir este árbol. Si lo desvío 15 o 10 grados o 20 grados a la derecha, pues ahí no iba a haber daño. Y así sucesivamente. Entonces, de esto se trata la ubicación y la orientación de la caída del árbol. ¿Por qué la caída del árbol se puede orientar? Porque en cada árbol, pues se hace lo que se denomina una tala dirigida, ¿no? Se hace un corte de caída y un corte de abatimiento. Aquí es para donde el árbol va a caer. Este es el corte de caída. Y el corte de abatimiento es para debilitar el árbol y que termine de caer. Ahora bien, no es nada seguro desviar la caída del árbol a 180 grados. Es decir, si el árbol tiene su caída natural para acá, tratar de tumbarlo exactamente para el otro lado a 180 grados es sumamente peligroso y es muy difícil hacerlo. Entonces lo que se ha establecido es que más o menos alrededor de 15 grados hacia un lado o 15 grados hacia el otro, eso todavía es seguro, ¿no? Con respecto a la caída natural. Y eso es lo que se busca con la tala dirigida. Bien, yo creo que hay que ponerle mucho ojo a la recomendación del corte de lianas en la Guayana venezolana, porque eso lo dice toda la literatura de aprovechamiento de impacto reducido, dice que hay que cortar las lianas hasta unos 6 meses antes de hacer la tumba, para que las lianas estén podridas y que cuando los árboles se caigan, pues no arrastren otros árboles a través de las lianas. El problema es que muchas de nuestras lianas en la Guayana venezolana, usted las corta con un machetazo, así como se ve aquí en esta foto, y a la semana el trozo que está colgando lanza raíces hasta el suelo y reinicia la absorción de agua y de nutrientes, es decir, a esa liana no le pasa nada. Bien, entonces esto hay que investigarlo, a ver si esto de verdad es efectivo en los bosques de la Guayana venezolana. El uso máximo del winche era lo que yo les señalaba. Si usted tiene una guaya en cada winche, en cada arrastrador, si usted tiene una guaya de 20 o 30 metros, pues no es necesario que la máquina llegue hasta donde está el árbol para llevárselo. Saca la guaya, todo el largo de la guaya durante 20 o 30 metros y lo que ala el tronco de aquí hasta acá es el winche, ¿no? Entonces, por cada árbol se estaría ahorrando pues 20 o 30 metros de vía de arrastre y reduce el impacto. Aquí está lo que era el diseño tradicional. En la época en que yo trabajé en Imataca, nosotros hacíamos una vía por todo el centro del compartimiento y de manera sistemática, cada 800 metros hacíamos una vía secundaria
Cada 800 metros hacíamos una vía secundaria hacia los lados. Y en esa vía secundaria hacíamos los patios secundarios o los patios de montaña, que son estos puntos brillantes que están aquí. ¿Qué era lo que nos pasaba? Que nosotros no teníamos los árboles ubicados y nosotros no sabíamos realmente si aquí iba a haber madera. Y ocurrió que algunas veces abrimos una carretera, abrimos un patio de rola y a un patio de rolas de esto lo que salía era un solo arbolito, porque no teníamos de ninguna forma la ubicación de los árboles. Si usted tiene la ubicación de los árboles en un mapa, pues usted lleva la carretera zigzagueando, moviéndose hacia donde está la mayoría de los árboles y hace las vías secundarias justamente buscando dónde está la mayoría de los árboles. Y es probable que algún árbol aislado que esté por allí, usted dice, no vale la pena hacer una carretera, hacer un patio de rola para ir a buscar exclusivamente ese árbol. Bien, lo otro es que la máquina de arrastre no puede andar a largas distancias, ¿no? Aquí nosotros trabajábamos con una distancia promedio de arrastre de 400 metros. O sea, si yo tengo aquí carretera secundaria cada 800 metros, quiere decir que un árbol que estaba aquí en el medio o salía para esta vía o salía para esta. Entonces mi distancia media de arrastre era 800 metros. Es decir, los arrastradores no son máquinas diseñadas para andar 1 o 2 kilómetros por la selva arrastrando un árbol. No, no. Excepcionalmente uno lo puede hacer, pero no es la práctica común porque eso va a dañar rápidamente la máquina, ¿no? Entonces reitero, al tener los árboles ubicados en un mapa, pues usted puede diseñar una carretera más adaptada a la localización de esos árboles. Entonces, como síntesis, para la Venezuela del futuro, para lograr un manejo forestal sostenible, pues tenemos que hacer una adecuación institucional, que la explicamos en la parte anterior de este tema. Tenemos que buscar la certificación forestal, la valoración y la importancia, la relevancia que le debemos dar a los servicios ecosistémicos. Tenemos que incorporar productos forestales no maderables a nuestros proyectos, ejecutar proyectos o valorar lo que es la mitigación del cambio climático y hacer aprovechamiento de impacto reducido. Bien, con esto terminamos este tema número 6 de la materia de ordenación forestal y como siempre quedo atento a sus preguntas o comentarios. Hasta luego pues.